Bueno, pues la verdad que la estructura del y ahora qué pues no ha cambiado mucho. Hemos cambiado los ponentes. Yo me he dedicado otros años a otras cosas, pero llevo un montón de años, yo no sé por qué, pero me han adjudicado el tema del empleo público y lo hago encantado. Bueno, pues es verdad que vosotros tenéis una edad que a lo mejor todavía, porque yo esto lo empiezo a percibir pues a partir de tener ciertos años, pero el tiempo cada vez pasa más deprisa. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero parece que fue ayer, por lo menos a mí me parece que fue ayer, cuando os teníamos delante hablando de qué era esto del título de bienvenidos a la universidad y no sé qué. Bueno, pues ahora ya habéis acabado y ahora os enfrentáis, yo creo que uno de los mejores retos, porque tenéis que estar cansados de estudiar, de oír hablar de cosas y no hacer cosas, salvo estudiar, presentarse a exámenes y demás. Yo creo que el futuro profesional siempre es mucho más interesante desde el punto de vista de las expectativas que el mundo del estudiante. La verdad que mejores años que los que habéis pasado, en general, no los vais a pasar posiblemente en vuestra vida, porque habéis pasado muy buenos años, imagino que habéis pasado muy buenos años durante vuestra época universitaria. Ahora la cosa cambia, ahora vais a empezar a trabajar y bueno, una opción de empleo es el empleo que ofertan las administraciones públicas, la Administración General del Estado, cada vez con menos, como tiene cada vez menos competencias en el ámbito de los servicios sociales, pues tienen pocas convocatorias, aunque por ejemplo el ámbito de justicia sí que es a nivel estatal. Justicia entra todo el tema de juzgados y el tema de penitenciaría, vamos, el tema de las prisiones, ¿no? Consideraciones generales sobre el empleo en general y el empleo público en particular aplicado al trabajo social. Esto es importante que os quepa en la cabeza. Y es que estáis bien preparados, sois muy competentes y podéis competir con cualquier otro estudiante que haya salido de otras universidades. No voy a tirarme aquí el moco de decir que incluso nuestra universidad, en términos comparativos, suele tener unas ratios de empleabilidad y en las oposiciones suele tener resultados superiores a otras universidades. Iba a decir que no lo iba a decir, pero bueno, pues ya queda dicho. Tenéis que ir con confianza. Evidentemente, esto no lo da la universidad, esto lo da pues los que cursan los estudios en esta universidad. Otro asunto. La demanda en el ámbito público de profesionales del trabajo social tiene un constante crecimiento. Cada vez hay más demanda. ¿Por qué? Porque aún hoy los servicios sociales, en términos comparativos, por ejemplo, con los países de nuestro entorno, de la OCDE o de la Unión Europea, aún le queda bastante recorrido por desarrollar, ¿vale? Y después hay sectores, como el tema de las personas mayores y de las personas con discapacidad, que aún tiene mucho margen de desarrollo porque va a haber mucha más demanda. Y en esos ámbitos, el profesional del trabajo social es uno de los profesionales de referencia fundamental. Entonces, todo apunta a que va a haber más demanda, o sea, que ese crecimiento de la demanda pues va a ser progresivo. Además, también hay un margen de inversión en servicios sociales bastante amplio, no solamente ya, como os decía antes, porque hay sectores que cada vez van requiriendo mayor atención, sino porque además la inversión en servicios sociales, en términos comparativos, es menor en España, en algunas comunidades autónomas, incluida la nuestra, que en otras. Por ejemplo, pues la ratio, el otro día hablábamos, no sé, a lo mejor con vosotros, de la ratio, no, era con otro motivo. En la ratio de profesionales del trabajo social de atención primaria en comparación con otras comunidades autónomas, y nosotros estamos bastante bajo. Es decir, si algún día alguien se preocupa de dotar adecuadamente a trabajadores, a los servicios sociales de profesionales de referencia, pues tendrá que aumentar la oferta. Y después hay otro asunto muy interesante que está empezando a suceder, que es el tema del efecto de relevo generacional. Los servicios sociales en España
se crearon y se empezaron a desarrollar en los años 80. Cuando yo empecé las prácticas, estudié trabajo social, ¿no? Era asistente social entonces, pues las prácticas que hacía era convenciendo a las corporaciones locales de la provincia de Valladolid, de la Diputación de Valladolid, de la necesidad de habilitar servicios sociales, porque no existían los servicios sociales, no existían. ¿Qué ocurría? Que entonces empezaron a crearse, empezaron a desarrollarse y, bueno, pues iban entrando todas las personas que se iban titulando. ¿Qué ocurre? Que la edad de los trabajadores sociales pues es relativamente similar, ¿vale? Pero claro, si son trabajadoras sociales que entraron en los 80, pues hacer los cálculos. Ya han pasado 40 y tantos años, pues ya están en proceso de jubilación y se están jubilando. Entonces, antes la oferta de empleo eran plazas nuevas y ahora la oferta de empleo es plazas nuevas más la reposición de la gente que se va jubilando. Otro buen detalle, ¿verdad que sí? Ahí sí que te he dado, otro buen detalle para que tenemos posibilidades de trabajar como trabajadores sociales y en el sector público. Y una última cuestión es que hemos estado en sequía con respecto a la oferta de empleo público. Hemos estado unos años, desde el 2009, 2010, pues hemos estado con un cerrojazo de lo que son la oferta de empleo público. Había una tasa de reposición que el gobierno de turno pues estableció para evitar el crecimiento del personal al servicio de las administraciones públicas y eso ya ha desaparecido. Entonces se están reponiendo las administraciones públicas ofertando un montón de plazas para trabajadores sociales. La opción del empleo público es una opción, ¿vale? ¿Es la mejor opción? Pues bueno, depende de lo que se quiera. ¿Tiene ventajas? Muchas. ¿Tiene inconvenientes? Muchísimos. Esto es una cuestión a valorar por vosotros. Ventajas, pues ya las conocéis. Fundamentalmente, estabilidad hasta que se consigue, porque no se suele entrar ya como funcionario de carrera, se suele entrar como interino, como contratado laboral, etcétera, etcétera, o por bolsa de empleo, que ahora lo comentamos. Pero bueno, es verdad que, como casi siempre, la estabilización o las plazas contemplan, que ahora lo voy a explicar, procesos de concurso-oposición. Los que están ocupando la plaza de forma interina van acumulando puntos para la oposición, ¿vale? Para el concurso, ¿vale? Eso lo explicaré. Inconvenientes, pues la movilidad es muy escasa. La administración casi es como el ejército, ¿no? En el sentido de que no es fácil moverse entre departamentos, porque la plaza la tienes en lo que se llama la relación de puestos de trabajo, que esa está aprobada por las administraciones de forma oficial, y entonces ir de un puesto a otro no es fácil, salvo puestos directivos o de responsabilidad, pero cuando acaba ese nombramiento vuelves al puesto de origen. Hay menos movilidad. ¿Más inconvenientes? Pues no lo sé. Tened en cuenta que os habla un funcionario. Entonces, para mí, el ser funcionario, sobre todo de los cuerpos docentes universitarios, que alguna línea os daré al respecto, pues me parece una muy buena opción, pero al que le guste la investigación y la docencia. Al que no le guste, pues evidentemente, habrá opciones mejores. Para que veáis estas cifras, las he sacado de una página web de una academia que prepara oposiciones. Entonces, bueno, vamos a pensar que no han forzado los datos, pero yo los creo bastante razonables. Muestra el número de plazas convocadas de ofertas de empleo público desde el año 19 al año pasado. Fijaros que, bueno, el 20 es el año de la pandemia, pero que después la tendencia es un incremento casi exponencial, o casi ha doblado del 21 al 22. Quizá no pueda ser previsible que la explosión siga produciéndose, porque, bueno, es verdad que en el 2022 se han convocado muchas plazas que se van a ir, cubriendo en el 23-24, porque esta es otra. Los tiempos de la administración son los que tienen. Te convocan una plaza en enero,
te apuntas para el concurso oposición en octubre, que es cuando sale, las listas definitivas salen en marzo del año siguiente y el examen primero puede salir en diciembre de ese año. Es decir, que pueden pasar 2 años diciendo, joder, estoy apuntado a una oposición y no tengo, por decirlo así, todavía oportunidad de presentarme a ella. Los tiempos de la administración a veces son desesperantes. ¿Cuáles son los ámbitos donde más empleo público para trabajadoras y trabajadores sociales se convoca? Fundamentalmente estos 3. Yo creo que estos 3, me atrevería a decir, pues copan el 90% de las plazas. Servicios sociales, tanto atención primaria como atención especializada, sanidad en sus diferentes niveles, tanto en centros de salud como en hospital o atención especializada, sobre todo en temas de salud mental, y en el ámbito de justicia, ¿no? Fundamentalmente, pues eso, juzgados, en casi todos los juzgados hay trabajadoras y trabajadores sociales, además de los de menores, en los juzgados de familia, incluso en los civiles, para hacer peritajes sociales en procedimientos civiles, y también en el ámbito de las prisiones. En el equipo de tratamiento de todas las prisiones y en el CAS, se llama CAS, Comisión de Asistencia Social de las Prisiones, se llama CAS, vosotras que estáis al día. ¿Cómo se llama el equipo de inserción social asociado a las prisiones, que tiene un carácter ambulatorio, que no están en prisión, están fuera? Yo creo que son los CAS. CIS, no. Ahora son, ¿cómo se llama? CIS. Centro de Inserción Social. Pues los CIS. Antes eran CAS, ahora son CIS. Bueno, pues y el número de trabajadores y trabajadoras sociales suele ser numeroso, mínimo 4, 5, 6 por prisión, y en los CIS, pues otro tanto. No todo el mundo que trabaja para la administración son funcionarios. Los hay funcionarios que se dice de carrera y los hay contratados laborales. ¿Qué diferencia? Pues cada vez hay menos diferencia, pero hay una que es muy importante, y es que a los funcionarios les regula su relación con la administración el derecho administrativo. En cambio, a los laborales les regula el derecho laboral, como a cualquier otra persona que trabaje por cuenta ajena, estatuto de los trabajadores, convenio colectivo, etcétera, etcétera. Los funcionarios no tenemos convenio colectivo. Nosotros cobramos lo que dice el BOE. Las condiciones de trabajo son las que diga el BOE. No tenemos negociación colectiva ni convenio. Los funcionarios, es más, juramos la Constitución y firmamos no sé qué. Es decir, tenemos, digamos, un nombramiento, no tenemos un contrato, tenemos un nombramiento por la autoridad correspondiente. Pues si es yo, cuando me hice funcionario, la universidad todavía dependía del Estado, pues el ministro de Educación del ramo. Ahora pues lo hace pues el consejera correspondiente. Con respecto a los funcionarios, pues hay 2 tipos de funcionarios: los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos. Ya os imagináis, los funcionarios interinos son funcionarios que están ocupando una plaza con carácter temporal, es decir, se necesita una plaza, ese puesto es un puesto de funcionario, lo tienen que cubrir por una baja o por cualquier incidencia, lo tienen que cubrir de forma rápida, y entonces nombran un funcionario interino. Necesariamente, que ahora hablaremos de ello, para acceder a la administración pública hay que pasar un concurso oposición. No hay nombramientos directos. Necesariamente hay que pasar un concurso, es decir, unas pruebas de selección. No vale que una autoridad diga, bueno, pues tú te pones a trabajar. Podría ser, pero no en régimen de funcionario interino, en régimen laboral, como personal de confianza, etcétera, etcétera. Pero no, como funcionario solamente se puede acceder a través de pruebas selectivas que reúnan unas condiciones de igualdad, de mérito y capacidad en cuanto a las personas que se presentan, que están garantizadas. Y os puedo decir que he participado en más de uno como tribunal, que no es fácil, es más, yo nunca lo he visto, ni he visto ningún intento de colar a alguien, por decirlo así, ¿eh?
las plazas están dadas, a veces se dice, bueno, es que hay una plaza y está dada porque quien la ocupa pues lleva 20 años, claro, si quien la ocupa lleva 20 años y en el concurso han dado mucha importancia, mucha puntuación a años de experiencia, pues claro, pues es verdad que si no se presenta nadie con 20 años de experiencia va a ser la plaza para esa persona, pero eso es transparente. Eso es transparente. Si, por ejemplo, hay una plaza y no hay concurso, es oposición, pues el que mejor saque el examen. Y hay mucha gente, en una oposición pública hay mucha gente velando porque las cosas sucedan de forma transparente y de forma ajustada a la legalidad. Porque, bueno, la administración evidentemente es de todos y nadie debe tener ninguna prioridad o ninguna ventaja a la hora de ofertar una plaza pública. En el ámbito de los laborales, pues también existen esas dos diferenciaciones, están los fijos e indefinidos y están los temporales. En el anterior diapositiva ponía de carrera interinos. Se habla de carrera cuando ya tienen nombramiento. Entonces, cuando ya tienen nombramiento, pueden ir optando a otras plazas de transformación que puede convocar por ejemplo, imaginaros, hay una plaza, una administración, imaginemos que es la comunidad autónoma, pues quiere nombrar una persona que se encargue de la jefatura de servicio de acción social de una provincia de Valladolid. Eso es un puesto de funcionario, jefatura de servicio. Entonces lo convoca como, movilidad interna. Entonces dice, vamos a ver, las personas que están trabajando en el ámbito de los servicios sociales, que al menos lleven 3 años, no sé qué, y que reúnan tales condiciones como titulado en tales cosas, ¿verdad?, pueden acceder a ese concurso. Presentan el concurso y por puntos lo sacan o no lo sacan, ¿vale? Los concursos en el ámbito de la administración están a la orden del día, los concursos de movilidad, ¿vale?, los concursos de transformación. Para eso tienes que ser funcionario de carrera, no pueden presentarse a concursos los interinos. Y en el ámbito de los contratados laborales, pues pasa algo bastante similar. Tipos de funcionarios. Evidentemente, funcionario es el presidente del Constitucional, que creo que es el que más cobra o el nivel más alto dentro de la administración, porque los políticos no son funcionarios un magistrado del Tribunal Constitucional, sí que tiene que ser funcionario, un político, no es. Esto os lo voy a pasar después pero claro, os podéis imaginar que el nivel de funcionario no es el mismo el presidente del Tribunal Constitucional que un cartero. Digo un cartero, no se me ocurre, a lo mejor no es el más bajo, pero un auxiliar. Entonces, existe una escala de funcionarios en función de la titulación. Titulación universitaria, escala grupo A, la más alta. B, con título de técnico superior, formación profesional. C, pues según titulación, C1 bachiller equivalente, C2 graduado en eso. Esas son las categorías, pero claro, dentro de esos grupos hay un montón de grupo y nivel. En los funcionarios se habla de grupos y niveles. Un graduado en trabajo social puede ser del grupo A1 o del grupo A2. Aquí ya empezamos con las tiranteces. ¿Qué diferencias entre A1 y A2? El nivel de responsabilidad. Si está en un CEAS, posiblemente sea A2, pero si está, por ejemplo, en una jefatura de servicio, sería A1. ¿Vale? Bien. Forma de acceder a la función pública. Hemos empezado muy tarde, ¿eh? ¿Con cuánto retraso hemos empezado? Por no sumar. Vaya por Dios. Bueno, pues entonces esos 20 minutos 15 los podemos utilizar. Forma de acceso. Estas 4 formas. Por oposición. La oposición son pruebas. Pruebas. De repente convocan y tal y te dicen, vamos a hacer un primer examen tipo test de alguno de estos 75 temas. 25 temas de carácter general, 25 temas de administración local y 50 temas de trabajo social. No he hecho bien la suma, da igual. ¿Vale? Oposición, examen. ¿Vale? Concurso, méritos. ¿Vale? Antes comentaba Teresa el tema de la formación. Casi todos los concursos sí que consideran como mérito
la formación más allá del título exigido. Es decir, si para la oposición exigen titulado en trabajo social, si eres titulado en trabajo social y máster en, pues a lo mejor te dan 0,5. Suelen también distinguir el tipo de máster. Evidentemente, si va a ser para instituciones penitenciarias, los máster que tengan que ver con asuntos legales, etcétera, etcétera, pues tienen más sentido que los que no lo son. Pero esto es una cuestión que establece quien convoca el concurso. La figura más habitual o la forma más habitual de acceso suelen ser las pruebas concurso-oposición. Es decir, hay una parte que puntúa los ejercicios y después se consideran también una serie de puntos, una puntuación por méritos. Méritos que tienen que ver, como os he dicho, por formación. En algunas oposiciones también a veces el currículum académico tiene en cuenta. Por ejemplo, cada matrícula cuenta pues 0,01, cada sobresaliente 0,02. Algunas sí, algunas no. Porque esto hay libertad total. Lo que exige la ley es que haya transparencia. Pero hay libertad total para, incluso se puede convocar el acceso sin oposición, es decir, solamente con concurso. Y los méritos, pues cada uno los valora. Unos cursos se valoran más, otros menos, dependiendo también del tipo de curso, dependiendo también quién lo oferta, pues a lo mejor las universidades suelen ser más valoradas que, por decirlo así, las academias y demás. Y después hay otra figura que es la bolsa, que es una figura un poco, la bolsa queda un poco así, ¿no? La bolsa, es decir, pagar al jefe correspondiente o jefa correspondiente para que te haga un hueco. No es eso, no. ¿La bolsa qué es? Pues la bolsa es cuando la administración quiere tener, digamos, un pool, quiere tener un grupo de personas disponibles para incorporarse a un trabajo de forma ágil, de forma rápida. Estas bolsas se suelen generar en los concursos oposiciones, es decir, se hace un concurso oposición, son 20 las plazas que se ofertaban de empleo, y lo que hacen es que aquellas personas que no habiendo obtenido la plaza, pues han obtenido una puntuación a partir de tal, pues quedan en bolsa de empleo. ¿Qué significa? Pues que cuando les necesitan, llaman por orden de puntuación. Oye, mira, te presentaste a la oposición hace 3 meses, hace 3 años o hace 15 años, como ocurre, el otro día me contaron en una bolsa de sanidad. Oye, ¿te interesa incorporarte? Sí, ¿dónde? Pues mira, en tal sitio, en 48 horas. Pues voy, o no voy. Esa es la bolsa. Y también incluso, yo lo estoy viendo con mayor frecuencia, se crean bolsas ad hoc, es decir, sin concurso, pues sin decir, solamente con una prelación por concurso. Bolsas, por ejemplo, en sanidad esto se hace bastante. Bolsa de personal de enfermería, o bolsa de trabajadoras sociales, o bolsa de educadores. ¿Qué ocurre? Tú te presentas, no haces ninguna prueba, presentas los méritos que la convocatoria reconozca y te puntúan. Quedas en una prelación y te dicen, bueno, pues se han presentado 600 personas que están en este orden colocadas, y el procedimiento es el mismo, llaman, etcétera. Las pruebas escritas con contenido teórico práctico. Todos los temarios tienen una parte general y una parte específica. Una parte general de funcionario público, ¿no? A veces incluye cuestiones pues hasta de derecho administrativo, de constitucional, etcétera, etcétera. Otras veces no, incluyen cuestiones más locales, el estatuto de autonomía. Después depende, imaginaros, pues si es en la administración local, pues todo el tema de la regulación de la administración local, de los ayuntamientos, diputaciones, y esa parte general, podemos decir así, que es la parte como muy de derecho, de cómo funcionan las administraciones públicas, que evidentemente tiene una parte normativa que es fundamental. Y después hay una parte específica que tiene que ver con el trabajo social el trabajo social en CEAS, o la atención social primaria, el trabajo social en justicia, el trabajo social en salud, el trabajo social, y bueno, pues ahí van. Os decía antes que todos los procesos selectivos deben estar determinados por estos 3 principios: igualdad, mérito y capacidad. Se debe elegir al más capaz. Otra cosa es que las pruebas selectivas se eligen al más capaz. Casi siempre se elige al que más ha estudiado o al que más ha memorizado o el que más. Pero bueno, esto es como todo. Mérito, cuestión de los concursos es lo que se reconoce, y en condiciones de igualdad.
¿no? Aquí nadie va enchufado, etcétera. El sueldo, que bueno, que a lo mejor también es interesante, pues oscila, depende de las administraciones y depende del puesto, evidentemente, pero entre los 34 42.000 euros años brutos. Esto ya sabéis que después hay que quitar, pues si eres funcionario, pues la parte de la mutualidad correspondiente, si eres laboral, de la seguridad social, descuentos por el IRPF, a cuenta, etcétera, etcétera. Determinar el salario de un funcionario es muy complicado porque tiene muchísimos conceptos. Aquí he traído tres. El sueldo base, que está determinado por ley, después complemento de destino, complemento específico, complemento de puesto. Pero, por ejemplo, en los cuerpos docentes universitarios, la nómina tiene un listado interminable de conceptos. 20 euros por no sé qué, 35 euros por no sé cuál. La verdad es que es muy, muy complicado. Aquí hay una tabla retributiva que es, como en el ámbito funcionarial lo establece Hacienda, después las comunidades autónomas a veces complementan, pero Hacienda establece cuál es la tabla retributiva base. Y lo podéis ver, no lo voy a pulsar, pero como vamos a subir las presentaciones, pues podéis ver y calcular cada uno de los complementos o cada uno de los elementos que conforman la retribución del personal. Es bastante fácil hoy en día estar al tanto de las convocatorias de empleo público que hacen las diferentes administraciones, ¿vale? Hay un montón de portales, yo aquí he traído algunos de la comunidad autónoma, también el SEPE, me parece que es de la Administración General del Estado, que suele ser el SEPE, del Ministerio de Administraciones Públicas, etcétera, etcétera, que son portales donde podéis descubrir las ofertas que están abiertas al día de la consulta, e incluso también os podéis suscribir de alertas y bueno, pues yo quiero convocatoria de trabajo social en cualquier ámbito de la comunidad andaluza, catalana y extremeña y Castilla y León. Pues hacéis una selección de criterios y os van mandando correos electrónicos, avisos de cuando se convocan. La preparación de oposiciones. Esto es un tema complicado. Oye, si yo me presento a una oposición del ayuntamiento, ¿cómo la preparo? Porque esos 50, 70, 80 temas, ¿cómo lo preparo? Pues esto ya es a elección. Sí que hay academias que preparan. Yo no tengo, bueno, no sé si se puede decir, yo no tengo una opinión muy buena de ellas. Yo creo que cobran mucho más de lo que dan, desde mi punto de vista. Pero bueno, después hay otra cosa. Las oposiciones de trabajo social no son oposiciones como, yo que sé, Cuerpo de Policía Nacional, 15.000 plazas. Entonces, claro, sí que hay gente que ahí prepara muy bien los temas, hay preparadores que llevan toda la vida preparando a policías nacionales, etcétera, etcétera. Claro, la oferta de empleo público para trabajadores sociales no se oferta en cientos ni en miles, sino 7 plazas para el Ayuntamiento de Valladolid. Entonces tampoco suele haber academias muy especializadas en convocatorias específicas, porque ojo, los temas para el Ayuntamiento de Valladolid tienen algo que se pueda parecer, pero no son iguales al Ayuntamiento de León o a la Diputación de Valladolid, porque plantean distintos temas. Entonces, yo desde luego creo que una opción es, acabáis de terminar la carrera, tenéis todos los temas frescos, todos los temas que aparecen en oposiciones los habéis visto en la carrera, vamos, podría apostar por ello, de que así, lo habéis visto además de forma selectiva y probablemente tenéis mejores apuntes de los que pueden dar las academias, porque las academias, bueno, pues son lo que son garitos que van, oye, pues a conseguir dinero de los opositores. Entonces, si os juntáis 3 o 4, o 2 o 3, para preparar los temas, los compartís, el asunto de las academias a veces no es tanto que os oferten los temas, que os den los temas ya preparados, sino que os disciplinen. Es decir, tenéis que ir estudiando tales temas en tales fechas. Eso sí que puede hacer una academia, pero también lo puede hacer un amigo o lo podéis hacer vosotros de forma autónoma. Oye, pues estas son las oposiciones, este es el cálculo de cuándo van a salir el examen, estos son los temas, pues a 2 temas por semana o a 3 temas por semana, pum, 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 pum. Es distinto si son pruebas tipo test o temas a desarrollar. Si es a desarrollar, tenéis que preparar el desarrollo del tema. Si es tipo test,
tenéis que tener información suficiente para poder responder bien a las preguntas. Y nada más, que tengáis mucha suerte, porque vamos a ver, el ganar una oposición tiene mucho que ver con vuestra capacidad, tiene que ver con vuestra disciplina, con vuestra competencia, y bueno, y el pelín de suerte, eso es importante, porque al final muchas veces uno entra y no entra por dos respuestas mal, y a veces, bueno, pues es que las respuestas a veces son un poco confusas. Suelen dar 3, 4 opciones cuando son de tipo test, y siempre hay dos opciones muy parecidas. Entonces responder a una bien o mal a veces es cuestión no solamente de talento, sino también de suerte. Y nada más. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Hacedme alguna pregunta. No, pero, así por lo menos demostráis que algo os ha interesado. Está bien. Mira qué graciosa, mira qué graciosa. Que yo sepa, bueno, sí, sí, en Burgos. No, es para la Junta, se hacen en Burgos. El examen se hace en Burgos, es un examen de la Junta. Convocado ahora, que yo sepa, es que no estoy al tanto, ahí me perdonáis, no he mirado los buscadores que os he recomendado, no lo he mirado, pero no soy consciente de que haya. De todas maneras, fijaros, por ejemplo, aquí en Castilla y León, pues son 9 ayuntamientos, son más de 9, son creo que 13 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que y 9 diputaciones, entonces pues es fácil que vayan cayendo así con agoteo con frecuencia en materia de servicios sociales. Y después de la Junta ha tenido varios procesos selectivos recientes con un importante número de plazas convocadas, pero ahora me pilláis. Otra cosa importante es que la parte general suele ser muy similar en todas las comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones. Quiere decir que cuando uno se prepara una oposición y no la saca, no es todo tiempo perdido, porque los temas, si es una oposición al mismo ámbito, por ejemplo, servicios sociales, pues son muy parecidos. Y entre comunidades autónomas se copian descaradamente. Hay temas que los copian hasta con la misma falta de ortografía o de puntuación. Entonces, quiero decir que una vez que te has preparado bien una oposición, aunque no la hayas sacado, estás en forma para presentarte a otras y tener alguna opción. Siento no ser más preciso para tu pregunta. No he mirado si había alguna activa. Muy bien, pues ahora le toca a mi compañera, que también es un habitual de este acto de comentaros opciones sobre ¿y ahora qué?, ¿no?, una vez acabada la carrera. Voy a cerrar aquí la presentación.